Ecuador. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo mora en cada uno de sus corazones, y mucha bendición de parte de Cristo Jesús a cada uno de mis seguidores en todas las plataformas de las redes sociales. Bien, amados hermanos, entonces esta noche vamos a iniciar, que es el tema, el tercer volumen, que Cristo crea un nuevo pueblo en el Nuevo Testamento, que se llama Iglesia. Muchos confunden y dicen que es Israel, o te dicen tal, fulano y mengano, pero no es así. Acá textualmente dice que Cristo ha creado un nuevo pueblo de Dios. Lo dice textualmente. Y eso hay que comprender y entender por qué lo dice, y más adelante estaremos viendo cuando Cristo funda la iglesia también. Va a fundar la iglesia a Él, y posterior también vamos a ver que Él hace el nuevo pacto con su sangre, con nuevos acuerdos, nuevas promesas. Vea usted, mejores promesas que del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay mejores promesas, y eso vamos a ver en estos momentos, en estos instantes, pidiendo a Dios la sabiduría por intermedio de su Espíritu Santo. Esta noche, hermanos, vamos a estudiar estos temas. Dice, por ejemplo, en los Efesios capítulo 2, versículos 14 a 18, vamos a analizarlo en estos momentos. Dice así, escúcheme: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, y derribó el muro de la hostilidad que nos separaba de Él, o de Dios, más claro. Mire qué dice aquí: Él nos ha traído la paz. Primeramente ha traído la paz Cristo, pero la paz espiritual. Él no ha traído la paz física. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que los cristianos tienen que ser probados como el oro y la plata que pasa por en medio del fuego. Para ser probados y ser dignos de salvación. Claramente lo dice. Entonces, pero aquí dice que ha traído la paz espiritual, sí. Primero, la paz entre dos pueblos, judíos y gentiles. Hay paz y se unifican un solo pueblo. ¿Cuál es el sentido de esto que quiero hacerles entender? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que los judíos vivían cerca de Dios, Israel. Obedecían los preceptos, ordenanzas, mandamientos, etcétera, etcétera. Estaban muy cerca de Dios, sí. Pero los gentiles, vuelta no, estaban muy lejos de Dios. ¿Saben por qué? Porque los gentiles son paganos, idólatras, viven en las fiestas costumbristas. Aparte que ellos comen cualquier carne, inmundicias. Imagínense, entonces eran dos pueblos separados. Pero Dios dice también que dentro de las naciones se ha creado una nueva nación llamada Israel. Vea. Pero Cristo viene a unificar a nivel mundial un solo pueblo llamado iglesia en Él. Eso sí, cambia el panorama, cambia, gira, 100% gira ahí. Por lógica se lo entiende en esa manera. Entonces dice que ha traído la paz. ¿Sabe por qué le digo también, para ampliarlo más esta palabra? Por ejemplo, los judíos o Israel mismo a los gentiles llamaban o la apodaban en una palabra perros. La palabra perros es algo sucio que comen, pues obviamente, de toda clase de inmundicias, porque el perro es sucio. ¿Me dejó entender? Entonces había una disputa entre dos pueblos. Gentiles y judíos no se podían juntar, menos en llegarse a tener matrimonio, etcétera, etcétera, o compartir las costumbres. No se podía, porque había una pared, una barrera que se había creado con estos documentos
de mandamientos hay documentos expresados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una chica no podía casarse con un pagano, era prohibido porque había leyes. Vea usted, en cambio Cristo cuando viene unifica los dos pueblos, ya puedes casarte con cualquier persona con tal que sea en el Señor, lo dice el apóstol Pablo. Con tal que conozca al Señor. Ya no hay ideología de sangre, ya no hay ideología de razas, sino un solo pueblo llamado iglesia. Me dejo entender, hermanos, ese es el punto específico que dice que unió judíos y gentiles y crear un nuevo pueblo para Dios. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Ahí está, ese es el muro de la hostilidad, que ellos, había diferencias entre gentiles y el pueblo de Israel, había diferencias, pero Cristo rompió esa indiferencia, rompió esa pared y unió entre judíos y gentiles. Siguiente versículo 15, que nos dice, escúcheme, dice: logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo en el Señor. Ahí está. Logró derribar leyes de mandamientos, leyes expresadas humanamente. Por ejemplo, aquí en el Perú, que tenemos nuestra constitución, ¿es cierto? Que todo peruano se rige a base de eso. Pero de esa constitución que sale leyes. Vea usted, decretos de leyes, decretos de urgencia, decretos de emergencia, y así sucesivamente. Muchos documentos salen, pero de una constitución. ¿Y cuál es la constitución de Dios? Los 10 mandamientos. La constitución de Dios espiritual son los 10 mandamientos, o los 10 fundamentos, o las 10 palabras. Y de ahí salen obviamente leyes, decretos, salen decretos de urgencia, mandatos, ordenanzas. Y se tiene que crear un acta de acuerdos. Vea usted. Entonces, pero Cristo tiene que derribar esos documentos para unificar un solo pueblo, trayendo la paz. El requisito para unir los pueblos es trayendo la paz y mejores promesas. En el Antiguo Testamento las promesas eran limitadas, pero en el Nuevo Testamento las mejores promesas tenemos. Es la vida eterna, y todavía nos da libertad, que tú mismo esmérate para ser salvo y vayas a la vida eterna con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios. Es muy diferente lo que se trazó en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es diferente. Como vuelvo a repetir, un giro, el 100% se giró ahí, porque Cristo vino a traer la paz al mundo entero, a toda la humanidad. En cambio, Dios ha traído la paz solamente a una nación llamada Israel, las 12 tribus de Israel. Es muy diferente. Entonces dice aquí, claramente dice, a poner fin sistema está hablando de un sistema de leyes. O sea, hay cantidad de leyes positivas y negativas. Todo lo que es negativo ya es clavado en la cruz, y los positivos, leyes positivos, sí está al orden para obedecerla, sí. Eso sí, hay que saber distinguirlo, cuál es negativo, cuál es positivo. Entonces dice en versículo 16: Cristo reconcilió ambos grupos con un Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahí está, ¿ve? Cristo logró, dice aquí en el versículo 16, Cristo reconcilió ambos grupos, ¿ve? Entonces había un odio, Israel con los gentiles,
no se podían ver las caras, porque había un odio, había una pared. Y eso Cristo vino a romper esa pared, a romper ese odio, a romper esas críticas, a romper esos apodos que Israel le puso a los gentiles, perros. Vino trayendo la paz con mejores promesas y respeto. Respeto, Israel y gentiles, haya respeto, no más críticas. No más críticas por las costumbres. Ya no peleamos por las comidas, ya no peleamos por eques, porque hoy en día el ser humano no es nadie para juzgarlo. Ahora es Cristo quien nos va a juzgar en el día del juicio final. Antiguamente el hombre juzgaba, sancionaba y mataban a pedradas. Mire lo que dice aquí. Hemos visto 16, 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca de Él. Ahí está lo que vengo mencionado. Cristo ha traído la paz con mejores promesas, tanto a judíos como a gentiles. Judíos que estaban cerca de Dios y gentiles que estaban lejos de Dios. Pero unifica un solo pueblo, dice aquí en el versículo 17. 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, gentiles y judíos, tenemos acceso al Padre por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el acceso para entrar al Padre? En la oración, en el ayuno, en las súplicas al Padre. Es personal. Ahora tú mismo te encierras en tu aposento, en tu cuarto, y conversas con tu Dios en espíritu y en verdad. Conversa con Él. Antiguamente era el sacerdote el quien conversaba con Dios una vez al año. Ahora la iglesia puede conversar la hora que pueda, sea de noche, de día, cualquier momento, clamas tu Dios. ¿Y cuál es el teléfono o la puerta para tocarle al Padre en su aposento arriba en los cielos? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la clave para hablar con Dios. Cristo nos enseñó esa enseñanza, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es que tú te concentres primeramente con una óptica concentración en espíritu para que tú ores el Padre Nuestro. Y ahí es donde que tú tienes derecho de conversar con tu Padre en espíritu y en verdad, en secreto. Cualquier cosa conversa. Y aquí que dice en este versículo, dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre. Exacto. Gracias a Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que te impulsa. Hermano, puedes conversar al Papito Dios personalmente. Ya no el sacerdote, sino personalmente puedes conversar a Dios tú. Porque dice claramente en este versículo, dice claramente, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo que hizo por nosotros. ¿Ve? Por entre medio del Espíritu Santo, cualquier persona puede conversar con Dios en espíritu. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Veamos, seguimos en el capítulo 2, versículo 19 a 22 en los Efesios. A ver qué nos dice. Vamos a seguir analizando cómo es que Cristo crea este pueblo para verlo. Dice en el versículo 19, dice así: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ahí está, hermanos. Primero que hace Cristo, viene trayendo la paz.
con mejores promesas. Vea usted, tiene que traer la paz para ambos pueblos, judíos y gentiles, y crear un nuevo pueblo de Dios. Vea, y dice en el 19, así que ahora los gentiles ya no son alminadizos, ya no son desconocidos, más claro. Somos hijos de Dios, pero ¿quiénes? Los que aceptan a Cristo, los que aceptan a Dios y al Espíritu Santo y se bautizan del Espíritu y del agua, ya son nuevas criaturas de Dios, del Padre. Y el Padre les da su paternidad, dice bíblicamente en el libro Diccionario Bíblico. Nos da su paternidad para ser con derechos, ser hijos de Dios. Y aquí ¿qué dice? Dice, ya no son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Miembros de la familia de los santos, ya somos nosotros la iglesia. Vea, porque dice, mira lo que dice, así que ahora ustedes y los gentiles ya no son unos desconocidos, ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Vea, son miembros de la familia de Dios. Antes solo el pueblo de Israel era familia de Dios, pero ahora los gentiles se unificaron a ese pueblo de Dios que es Israel. Vea, pero con un nuevo nombre llamado iglesia. Llamado iglesia, mis hermanos. Entonces dice aquí 20, juntos constituimos una casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Ahí está la raíz y el eje de nuestra fe. Primero, la iglesia, ¿en qué está? Afianzada con los profetas, la enseñanza del Antiguo Testamento. Segundo, nosotros estamos arraizados con un ligado que los discípulos, los apóstoles nos dejaron, que son las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Nos han dejado un ligado a la iglesia, y esa es la base de la creencia de la iglesia, pero junto a esa roca que es Cristo mismo. Amados hermanos, nosotros somos, nuestra fe está ligada a esa roca que es Cristo, y la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Es la iglesia, somos miembros, y Cristo, que es cabeza de la iglesia. Entonces da a entender que la iglesia es su cuerpo y la cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Así como el Padre es cabeza de Cristo, ahora Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es cuerpo de Cristo. Pero estoy hablándolo en espíritu. En espíritu. Por eso la que exige en la Biblia que la iglesia debe ser santa, sin mancha, sin arruga. Así como Cristo nunca pecó, nunca se encontró en sus labios mentira, así idéntica tiene que ser la iglesia para conformar ese cuerpo de Cristo. Si acaso contrario vivimos todavía pecando, viviendo cosas, haciendo negativos en este mundo, no somos componentes del cuerpo de Cristo, sino que son componentes del cuerpo del diablo. Eso sí, todavía son del diablo, pertenecen. Por eso en la Biblia exige que vivamos en santidad y lleguemos a una altura de ser santos para ser una novia verdadera, que Cristo lo exige. Veamos usted lo que dice, veamos el versículo 20, juntos constituimos una casa la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. 21, estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formándonos un templo santo para el Señor. Ahí está. Estamos, ¿qué dice aquí? Escúcheme. Estamos cuidadosamente unidos en Él. ¿Unidos en qué? En Cristo. Unidos en Cristo, cuidadosamente estamos en Él. Y vamos formando un templo santo. Ahora venimos a entender, hermano.
Vamos formando un templo santo, dice. ¿A qué se refiere, hermanos? Habla de tu propio cuerpo. Que tu cuerpo es un templo, tiene que formarse, ser templo. Tiene que formarse como una casa para que habita el Espíritu Santo. Vea, pero eso es un proceso de formación, un proceso de santidad, para que el Espíritu venga y descienda en tu corazón y seas guiado por obra del Espíritu Santo para la vida eterna y vivas en santidad. Porque sin ser el Espíritu Santo nadie puede hacer nada, amados hermanos, amigos oyentes. Nadie puede hacer nada. Porque dice, formando un templo santo para el Señor. Dios es espíritu, entonces es que tu cuerpo tiene que ser casa del Espíritu Santo. En pocas palabras, tiene que ser casa del mismo Dios. Eso lo que tenemos que entender este versículo 22 que nos dice, a ver, gloria al Señor, dice, escúcheme, por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahí está lo que vengo mencionando. Por medio, mira lo que dice en el 22, por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora sí habló las cosas claras. Tu cuerpo tiene que ser un templo santo, tu corazón limpio, tu conciencia limpia, en todo sentido. No ser manoseados por el pecado. Así el papito Dios o el Padre eterno, mediante su Espíritu, habitará dentro de ti, amados hermanos, amigos, oyentes. Él va a habitar, porque Dios es Espíritu, y Él va a estar, hermano, en tu cuerpo, guiándote para la vida eterna, protegiéndote del maligno. Vea usted, te previene el Espíritu Santo lo que te va a pasar mañana o más tarde, te previene. El Padre es nuestro cuidador. Como dice aquí en este versículo, dice, por medio de ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Quiere decir que el papá mismo te va a guiar por donde caminar. Él mismo te va a poner las palabras para que hables, para que te expreses. Él mismo te va a prevenir el peligro. Es Dios mismo por intermedio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Pero para eso nuestro cuerpo tiene que estar limpio, sin mancha, sin arruga, sin pecado, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Ahora veamos libros de Mateo capítulo 16. A ver qué nos dice ahí. Acá vamos a ver cuando Cristo funda la iglesia. Hemos visto cómo Cristo ha unido dos pueblos, un solo pueblo llamado iglesia. Ahora viene la fundación de estos dos pueblos para ser un solo pueblo. La fundación ya viene aquí. Veamos el libro San Mateo capítulo 16 versículo 13 a 18. A ver qué nos dice, amados hermanos, acá. Vamos a entender estos versículos tan extraordinarios. Dice en esta manera: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús hace la pregunta a sus propios discípulos. Y acá dice, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías, algunos dicen el profeta.
Entonces les preguntó, Jesús nuevamente les hace la pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Mire cómo Jesús les hace la pregunta, pero a quemarropa. En pocas palabras, Cristo preguntó su propia conciencia para saber cómo era su creencia de los discípulos. En pocas palabras. Y aquí Simón y Pedro contestan. Todos habían contestado: tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista o algún profeta, etcétera, etcétera. Pero Pedro contesta último, dice, escúcheme. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Vea usted, tú eres el Mesías, dice, del Dios viviente. Mire, hermanos, en el versículo 18, y acá en esta Biblia aramea, ¿qué nos dice? A ver, bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice? A ver. Yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Seol no la vencerán. Y aquí en nuestra versión dice, escúcheme, dice en nuestra versión que tengo, gloria al Señor, en el versículo 18, Jesús le respondió, en el versículo 17: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo no te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Vea usted. Le dice Jesús a Pedro, le dice: bendito eres, hijo de Jonás, o hijo de Juan. Esto no te reveló ni sangre ni profeta, sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo lo puso la palabra en los labios de Pedro. ¿Qué es revelar? Vea usted, le puso la palabra en Pedro, Dios mismo, para que pronunciara lo correcto. Porque todos habían contestado por diferentes maneras. Entonces dice aquí, 18 dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Vea usted. Y aquí en la Biblia aramea dice: yo te daré, dice, yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Seol no la vencerá. Amados hermanos, aquí está la clave de la fundación de la iglesia. La creó el nombre iglesia. Primero Cristo unifica a los dos pueblos, le da mejores promesas y lo hace ya familia de los santos de Dios. Encima también mejores promesas, mejores regalos. Y encima aquí dice, nos dio derechos de ya conversar con el mismo Padre por intermedio del Espíritu Santo. Ahora aquí que dice, Cristo funda el nombre llamado iglesia para ese nuevo pueblo. Para ese nuevo pueblo llamado iglesia, hermanos. No dice Israel, no dice otros nombres. Dice bíblicamente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro que la palabra Pedro significa roca, eso sí, pero acá está viendo lo que Pedro pronunció la palabra. Tú eres hijo de Dios viviente. Y salió de la boca de Pedro como una roca, como una piedra. Y Jesús lo confirma, dice: sobre tu declaración fundaré mi iglesia. Ni el Hades ni el infierno no podrán vencerla. Y eso es verdad, hermanos. La iglesia tiene poder para desprender demonios. La iglesia tiene poder, hermano, para desprender enfermedades.
La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene la iglesia. La iglesia se somete a ayuno y oración y vence a los demonios, hermano. Porque acá dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Hades y el infierno no podrán vencerlo, dice allí. Entonces, hay un pueblo espiritual llamado iglesia. Y hay muchas congregaciones, en especial estos israelitas, no reconocen la Imimpú. Ellos dicen que Israel es el eje, Israel es el único, y ahí tienen que acoplarse todos. Aquí la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia dice judíos y gentiles han unificado un solo pueblo. Y lo fundó la palabra iglesia. Y punto. Y los de la Imimpú y otras congregaciones llamadas israelitas dicen: tenemos que predicar el evangelio, los 10 mandamientos, unificar a toda la humanidad, a este pueblo Israel. Va y engañar a su abuelita. De aquí la iglesia, acá la Biblia lo dice diferente. Acá ya Cristo ha venido a unificar, ya lo unió. ¿Qué más van a unir? Ya están unidos en espíritu, en verdad. Cristo cuando venga la segunda venida sí va a unificar físicamente, sí, pero en el milenio es muy diferente. La pregunta le digo a estos israelitas: ¿cómo rayos van a unificar si las mentes son diferentes pensamientos del ser humano? Y ellos dicen, no, por entender el Espíritu Santo. Claro que sí, pero ya está unido. Por gusto no dice, Jesús dice, en otros rediles también tengo mis ovejas. Que quiere decir que en diferentes congregaciones hay hijos de Dios verdaderos. Claro que hay la cizaña también. Ahí está el punto, ahí está el problema. Entonces, tan tremendo error que tiene la Imimpú, llamado israelitas. Eso les pasa cuando no saben, cuando rechazan la lectura, rechazan el Nuevo Testamento, tienen ese problema. Tienen ese problema por no estudiar. Entonces dice aquí claramente, mire, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahí está, vemos la edificación y la creación del nombre de ese pueblo que creó Cristo, llamado iglesia. Qué tremendo versículo, amados hermanos. Veamos libro 1 Corintios. Vamos a ver 1 Corintios, a ver qué nos dice ahí también para comprender estos versículos. A ver, 1 Corintios capítulo 12. A ver qué nos dice ahí, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 y 27. Vea usted. Mire, ahí vamos a ver, en este versículo vamos a ver componentes del cuerpo de Cristo. O sea, primero Cristo crea el pueblo, de dos pueblos lo unifica, posterior funda la iglesia, y ahora en la iglesia, ¿qué son de Cristo? Componentes del cuerpo de Cristo. Veamos 12 versículos 13 y 27. A ver qué nos dice aquí, amados hermanos. 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados de un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ahí está. Ya no hay acepción de personas. Ya no como el Antiguo Testamento. Todos ha llamado Cristo para ser componentes del cuerpo de Cristo. Sea judíos y gentiles, esclavos o no esclavos, libres, lo que sea. Cualquier raza están llamados, hermanos, para ser cuerpo, para ser el cuerpo de Cristo, llamado iglesia.
Mire que dice aquí, voy a repetir el versículo. Entre nosotros hay algunos que son judíos. Y eso vemos hoy día, hermano. Hoy día hay miles de judíos que son cristianos. Son mesiánicos. Y la palabra mesiánico significa que son cristianos que aceptaron a Cristo. Y están unidos a los gentiles, llamados en la palabra iglesia, por intermedio del Espíritu Santo. Porque lo dice aquí, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles. Ahí está. Ya está en los componentes para el cuerpo de Cristo. Que son judíos, dice, y algunos son judíos y otros son gentiles. Algunos son esclavos y otros son esclavos. ¿Quiénes son, hermano? Los esclavos del diablo que vivieron, los alcohólicos anónimos, los delincuentes, las prostitutas, son esclavos del pecado. Ahora son componentes del cuerpo de Cristo. Vea usted. Y otros son libres. La libertad, los que no practican el pecado, pero están llamados a conformar ese cuerpo de Cristo. Vea usted. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Bautizados en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Es Cristo. Bautismo en Cristo por intermedio del Espíritu Santo y del agua. Vea, dice aquí. Eso es lo que dice. El cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces nos unifica, es el Espíritu Santo, nos significa a las personas que llamado iglesias de diferentes razas, de diferentes credos, de diferentes pueblos. Ya estamos unidos por intermedio del Espíritu Santo, un solo pueblo llamado iglesia en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. 27, a ver qué nos dice. Gloria al Señor. Dice aquí, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ahí está, hermanos. Todos ustedes son un conjunto del cuerpo de Cristo. Vea, ustedes es parte de ese cuerpo. Hemos visto, hermanos. Pero en la palabra iglesia, y la palabra iglesia significa la novia del Cordero, la novia de Cristo. Eso se llama la iglesia, hermano, sin mancha, sin arruga. La novia, que dicen en el libro Apocalipsis que la novia se casará. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo repito el versículo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Es la iglesia, hermano. Mire cómo vino Cristo a remover todo. Remover y anular algunas leyes expresadas, decretos de leyes, ordenanzas, para unificar y crear un nuevo pueblo y unirnos en Cristo Jesús, y nos funda con una palabra, iglesia. Y la palabra iglesia quiere decir que somos novia del cuerpo de Cristo, novia de Cristo, más claro. Discúlpeme la expresión. Eso significa, por eso dice la iglesia debe vivir sin mancha, sin arruga, no pecar. Ser fiel a su novio, que es Cristo, a ese Cordero. Porque aquí dice, ustedes son componentes del cuerpo de Cristo y ustedes son ese cuerpo de Cristo. Dice aquí, textualmente lo dice. Textual. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Esforzarnos a hacer el bien. Fe y obras.
estará asegurado nuestra fe, nuestra salvación, más claro. Con fe y obras estamos asegurándonos nuestra vida eterna. Tremendo versículo, bendito de Dios sea todopoderoso. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6. El mismo libro, capítulo 6. ¿Sabéis que nos dice? También sigamos analizando esto. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19-20. Templo de Dios. Ahí dice, hemos encontrado que somos componentes del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Dice ahí. Y todavía dice, de cualquier índole de razas, sin acepción de personas. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Es templo o no es templo del Espíritu Santo? Vamos a ver textualmente. 19-20 dice en capítulo 6. 19-20, a ver qué nos dice, amados hermanos. Dice, escúcheme. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, y Él les fue dado por Dios, y ustedes no se pertenecen a sí mismos? Qué tremendo versículo, amados hermanos. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios. Claramente nos dice, amados hermanos, que debemos tener nosotros cuidado con nuestro cuerpo, no que no peque. Aquí, por ejemplo, en la Biblia aramea, ¿qué nos dice? A ver, 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Ahí está, hermano. Este cuerpo que tú ves es algo sagrado. Es sagrado. Este cuerpo es tu cuerpo, es un cuerpo para Dios. Tuyo no hay nada de ti. Porque aquí dicen, ni siquiera son dueños de sí mismo. Este cuerpo te lo ha dado Dios, es para que sea su casa del Espíritu Santo. Habite el Espíritu Santo, en pocas palabras, Dios mismo habite en tu corazón, amados hermanos, amigos oyentes. Entonces tu cuerpo cuídalo como fuera una piedra preciosa. Cuida tu cuerpo que no sea manoseado por el pecado. Al cuidar tu cuerpo quiere decir que te cuides tu vocabulario sucio. Cuida tu conciencia malévolo, pecaminoso. Limpia tu corazón y pon cosas buenas. Vive por los 5 sentidos de conciencia, haciendo el bien y amándote tú mismo, porque en la Biblia dice, ama a tu prójimo y ámate tú mismo. ¿Qué quiere decir? Amarte tú mismo significa que este cuerpo lo cuides. Tú eres responsable de tu propio cuerpo. ¿Lo manchas o lo mantienes limpio? Porque aquí hay una orden. Que ustedes son el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, tu propio cuerpo, dice aquí. En el versículo 19. Voy a leerlo de nuevamente. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Este cuerpo no te pertenece, mi amigo. Tu cuerpo no te pertenece, hermanito lindo. Nada es tuyo. Es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagó un alto precio y te ha comprado para su casa del Espíritu Santo, que es tu propio cuerpo. Vivamos en santidad.
Tratemos de hacer las cosas mejores todos los días. Y si pecaste, pide perdón a Dios, dobla rodilla y pide perdón, porque somos seres humanos imperfectos, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a fallar, sí lo sé. Pero para eso hay que pedir perdón a Dios, en espíritu y en verdad. 20, que nos dice aquí. Porque, mire, lo dice en el versículo 20, porque Dios los compró con alto precio, por lo tanto, oren a Dios con su propio cuerpo. ¿Qué es la palabra honrar? Respeto. Respeta la casa de Dios, hermano, del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, respétale. Honrar significa respeto. No reniegues, no chismees, no hables mal contra tu prójimo, no tengas malos pensamientos, no tengas malas palabras, groserías. Tú tienes que tener una palabra educativo, de principios como hijo de Dios, de una formación espiritual, para que seas luz en medio de las tinieblas. Tus comportamientos y tu carácter tienen que ser ejemplar. Ser ejemplar y ser ejemplo para los demás. Ser hijos verdaderos de Dios, que no existe la mentira. Los hijos de Dios no mienten. Los hijos de Dios viven en la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y como nosotros somos componentes del cuerpo de Cristo, entonces somos verdaderos, y los verdaderos no mienten. No se excusan en la mentira, porque la mentira proviene de la cobardía. Son cobardes. Y nosotros tenemos el espíritu de valientes. Y donde muere el espíritu, no puede haber cobardía, ni mentiras tampoco. Acá dice que Dios pagó un alto precio. La pregunta les hago a ustedes que me están viendo en esta cámara. ¿Usted cree que haría, tu hijo le darías para salvar a un condenado, a un delincuente? Dígame. Primer punto. Tú tienes tu hijo, te vas al juez. Señor juez, le pido por favor, suelte a ese condenado, ese delincuente. En vez de él, mi hijo, métele preso. ¿Quién rayos puede hacer algún ser humano aquí en la tierra? Nadie. Pero Dios sí lo hizo, hermano. Entregó a su único hijo para salvar a la humanidad. Y por eso dice: pagué un alto precio y dado mi propio hijo para salvarte a ti, que eres un condenado listo para irte al infierno. Pero mi hijo vino y puesto mi hijo para que ese borracho se salve, para que esa prostituta se salve en mi hijo, para que ese asesino, ese delincuente se salve por intermedio de mi hijo. ¿Te dan cuenta, hermano, qué alto precio pagó Dios por nosotros, por su iglesia? Ningún ser humano va a hacer esas cosas, pero Dios sí lo hizo, hermano. ¿Por qué no reflexionar? ¿Por qué no recapacitar? ¿Qué sacrificio hizo Dios dando a su hijo para salvar a los condenados? Dígame. Y darnos la libertad, ser libres. Dios pagó para que nosotros seamos libres. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad. Donde no hay Espíritu Santo, son esclavos del pecado, dice la Biblia. El que sigue pecando sigue siendo esclavo del pecado. El que no peca ya es libre del pecado, porque hace todas las cosas buenas, las exigencias de Dios y de Cristo, en espíritu y en verdad. Ese es el punto partida, lo que venimos mencionando estos textos bíblicos.
Mire lo que dice aquí claramente, dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios en sus propios cuerpos. Pero hoy en día la iglesia no hace eso. La iglesia se ha convertido chismosa. La iglesia se ha convertido criticona. La iglesia se ha convertido, le aburre la palabra de Dios, no le gusta escuchar, le cansa. La iglesia se ha convertido en vagamunda, ociosa, no le gusta estudiar, no le gusta prepararse, no le gusta santificarse mediante la palabra de Dios. Esa es la iglesia, porque la iglesia más está arraigada en los bienes terrenales que en las cosas de Dios. La iglesia se está convirtiendo traicionera. Vea, traiciona. La iglesia se ha convertido coquetona con el pecado. La iglesia se ha convertido idólatra. Hoy en día tienen su Cristo aquí en la tierra. Las iglesias se están convirtiendo paganos aquí en la tierra. Vea usted, hay iglesias que son tibias, aman a Dios y aman al diablo. Y el libro Apocalipsis dice, Cristo mismo, prefiero que seas fría o caliente, menos tibia, porque te voy a vomitar de mi boca. Son un asco. Vienen a la iglesia, se santifican y siguen pecando como el perro que regresa a tragar su propio vómito, o como la puerca que se revuelca en el barro. Eso está la iglesia hoy en estos tiempos. La iglesia está desnutrida, anémica de palabra de Dios. Desnutrida y anémica, porque no vive en espíritu. No vive en la voluntad de Dios, no vive en la voluntad de Cristo en espíritu y en verdad. Qué tremendo problema se mete la iglesia. La iglesia hoy en día pone excusas. Siempre se excusa en cualquier cosa para no venir a servirle a su Señor, para no venir a adorar a su Señor, para no venir y someterse bajo la voluntad de Dios. La iglesia vive en sus propios criterios, y aquí la Biblia dice que tú no eres dueño de sí mismo, o sea, tus criterios acá no importa. La iglesia somos siervos de Dios, y la palabra siervo significa que somos esclavos de Dios, y los esclavos no reputan, los esclavos simplemente obedecen y no cuestionan y no contestan. Pero hoy la iglesia no cuestiona al pastor, rebelde se ha convertido a la iglesia. Qué sinvergüenzas y qué vergüenza ante la sociedad, esos malos comportamientos que tiene la iglesia. Qué terrible. Vean ustedes, sigamos otro capítulo más. Bendito sea el Señor. Qué terrible, bendito sea. Veamos 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17 y 23. Templo de Dios. Seguimos con el templo de Dios, que es tu propio cuerpo. A ver, veamos capítulo 3, versículo 16. Gloria al Señor, bendito sea. A ver qué nos dice aquí. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y punto. Sigue hablando acá. ¿No se dan cuenta que todos ustedes son el templo de Dios? Claramente lo dice aquí. Todos ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y punto. Hermanos, qué privilegio, qué honor tiene la iglesia, que el Espíritu Santo, hermano, vive dentro de ti
y eres guiado por el Espíritu Santo. Pero la iglesia desprecia eso. Desprecia. ¿Por qué desprecia? Porque contradice al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es piedad, misericordia, bondad, amor, paciencia. Hoy la iglesia no tiene paciencia, se ha convertido en iracunda, mentirosa, cizañosa. Esa es la iglesia, y eso contradice contra los principios del Espíritu Santo. Qué terrible, qué vergüenza ante la sociedad, para que vean un cristiano sus comportamientos negativos. Es una vergüenza. Vergüenza para tu institución donde perteneces. Vergüenza para tu propia persona, para ti mismo. Y haces quedar mal a Dios y al Espíritu. ¿Qué? Dígame, ¿cómo queda el Espíritu Santo de Dios? Dígame. Él sufre, llora, porque Él vino, hermano, a llevarte arriba a los cielos. Y tú con tus actitudes le dices: yo no quiero irme arriba a los cielos. ¿Cómo lo dices? Por tus actitudes, por tu carácter, por tu forma de hablar, por tus comportamientos negativos. Contradices al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vives en tus criterios, no en los criterios del Espíritu Santo, amados hermanos. Qué tremendo error. La verdad les digo, somos tremendos sinvergüenzas, somos nosotros. Me incluyo yo también, porque soy un ser humano imperfecto. ¿Qué sinvergüenzas somos? Teniendo el Espíritu Santo de acá, hermano, de guía, lo contradecimos con nuestro propio vocabulario, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, que somos, no tenemos paciencia. Nos gusta rajar del prójimo. Qué vergüenza, de verdad. Eso dice en el versículo 16. Bendito sea el Señor. 17, ¿qué nos dice? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Ahí está. Dios destruirá cualquier templo que sea. Ahora dígame, pero ¿cómo va a destruir? ¿Cuántos hermanos están postrados en los hospitales? Dígame. ¿Cuántos hermanos tienen cáncer incurable, enfermedades incurables? ¿Por qué? Porque Dios lo está destruyendo, ese templo. Por vivir en el pecado, por vivir a dos cachetes, sirvo a Dios y sirvo al diablo. Y aquí dice: Dios destruirá ese templo inservible, donde se ha convertido guarida de los demonios. Toda esa persona que tiene actitudes negativas, demonios hay en ese templo. No está el Espíritu Santo. Hay demonios. Y Dios, ¿qué tiene que hacer? Destruir ese templo inservible, no sirve. ¿Y cómo destruye? En diferentes maneras. Sea por excedentes, sea por enfermedades. En diferentes maneras Dios lo destruye, un templo que no sirve. ¿Se recuerdan cuando, no sé qué año hubo, de movimiento mundial, estaban viajando 40 hermanos a la provincia y ese carro chocó y murieron los 40 hermanos de movimiento mundial? Cuando escuché la noticia yo me lloré en mi casa. Y mi esposa me dice: ¿por qué lloras? Mire tus hermanos cómo han muerto los 40. ¿Por qué? Dios destruyó esos templos. Viviendo en el pecado estaban seguramente. Y aquí dice, mire lo que dice aquí: Dios destruirá a cualquier que destruya ese templo. Ahí está. Por eso nuestro cuerpo vale oro, hermano. No peques, porque Dios te puede dar una enfermedad, destruirte.
Cualquier hermano, nosotros mismos tienes tu casa. Dime, abandonada. ¿Y qué hay en esa casa? Lleno de tela de arañas, todo. Y tú como dueño, ¿qué haces? ¿Destruyes tu casa y construyes nueva casa o no es así? Igualito Dios. Cuando el Espíritu Santo abandona de tu cuerpo, empieza a entrar los demonios. Y esa casa que es tu cuerpo se vuelve tinieblas, lleno de tela de arañas. No hay luz, porque la luz es el Espíritu. Y viene su dueño de la casa, ve, lleno, invadido de males. Y el dueño que dice, esta casa no sirve, huele feo, apesta feo, porque los demonios son sucios. Y tú como dueño tienes que hacer limpieza o bien destruirlo, pues. Derribar esa casa. Igualito hace Dios. Dice claramente, dice, cuando entra el Espíritu Santo a tu cuerpo, dice aquí es radiante el trono de Dios, y ahí está en tu corazón. Pero dice que el diablo, los demonios que habían ahí han salido a vagar al mundo, dice en la Biblia. Pero de ellos dice que se acordarán, vamos a visitar la casa que hemos vivido. Y cuando vienen lo encuentran ordenada y barrida, dice la Biblia. Y esos demonios se van y traen 7 demonios más. Tenía 7 y regresan con 7 más. 14 demonios ya habitarían en tu cuerpo cuando abres tu corazón para el pecado, para el maligno. Dice textualmente eso, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Destruir ese templo inservible. Ha invadido el adversario, el enemigo de Dios. Qué tremendo problema. Y eso dice aquí claramente en el versículo 17. Bendito sea. Y versículo 23, ¿qué nos dice? A ver, bendito sea el Señor. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Ahí está, hermano. Ustedes pertenecen a Cristo. ¿Quién? La iglesia. Todos los que tienen fe en Cristo pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Estamos en paralelas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Todopoderoso, hermanos. Que aleluya, aleluya, gloria al Señor. Veamos el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 42 y 43. Pueblo nuevo, gentiles y judíos. A ver, vamos a ver qué nos dice. San Mateo 24, gloria al Señor, bendito Padre eterno. Qué maravillosas son tus obras, Señor. Bendito Dios y bendito Señor Jesucristo, que nos has traído lindas palabras, lindos mensajes, que nos nutre, nos educa y nos santifica tu palabra, Señor. 24, versículos 42 y 43. Gloria al Señor, dice aquí. Escúcheme. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendrían alerta y no dejaría que asaltara su casa. Bendito sea el Señor. No concuerda. Bueno, vamos al libro de San Marcos 11, 17. Casa de oración. Ahora vamos a ver libro de San Marcos, casa de oración. A ver, ¿qué nos dice? Hermano, ¿por qué Cristo dice casa de oración en el libro de San Marcos 11, 17? ¿Por qué? Quisiera entender en este punto específico. Hermanos, nosotros, las iglesias son templos del Espíritu Santo, ya lo sabemos. Pero acá hay algo raro, otra palabra, casa de adoración. Vamos a ver, 11, 17. Dice, escúcheme, les digo, las escrituras declaran
mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahí está. Hermanitos lindos, preciosos, hermanos, amigos, oyentes y televidentes, las iglesias se juntan en la casa de oración para adorar al Padre, para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero hoy en día las personas llamando iglesias, hermano, vamos a la iglesia, no hay sentido esa palabra. Si tú mismo eres la iglesia, ¿cómo puedes decir vamos a la iglesia? No hay sentido. Tú tienes que decir vamos a la casa de adoración. Eso sí. O vamos a la casa de mi Padre, de mi Dios. Hay sentido. Pero no puedes decir vamos a la iglesia, porque tú eres la iglesia. No. O vamos a la casa de adoración de Dios. Ahí se juntan las iglesias, hermano. Y aquí Jesús claramente lo dice. Les digo, las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, vamos a ver, hermano. Hemos analizado la mitad del versículo, analicemos la segunda mitad. ¿Por qué dice la habéis convertido en cueva de ladrones? Cuando Jesús menciona eso, porque en Jerusalén habían convertido un mercado en la casa de Dios. Obviamente que en un mercado hay de todo tipo de personas. Hay negocios, el trueque, la trafa, etcétera, etcétera. Hay ladrones, adulteran la balanza, etcétera, etcétera. Engaños y mentiras. Pero hoy en día en las casas de adoraciones no hay esos negocios. Pero sí hay. La hierba mala pone sus negocios espirituales en la casa de adoración. Es muy diferente. La cizaña viene, pone su negocio. Contradecir la palabra de Dios. Hacer la vida imposible. Porque tras de esas personas está entrando el mismo diablo a incomodarlo a los hijos de Dios llamados iglesias. Porque esas cizañas también son templos, pero del maligno. Esa hierba mala también son templos, pero de los demonios. Por eso actúan, son contrarios de la verdad. Ahí se entiende, hermanos. Por eso en la casa de adoración del Padre tiene que haber orden y disciplina y respeto para sujetarlo a la cizaña, para sujetar a esa hierba mala que viene tras de ellos. Dentro de ellos vienen los demonios y el mismo diablo a destruir la casa del Señor. Por eso dice, antiguamente Cristo se refería a un mercado que habían convertido, pero ahora ya no hay mercado. Ahora sí el mercado hace la cizaña para fregar al trigo. Qué tremendo problema. Veamos usted. Veamos, hermano, yo creo que esto ya para la próxima tenemos que hacer el tema. Bendito sea el Señor. Bueno, sí, todavía hay 20 minutos. Gloria al Señor. Veamos en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo de 7 a 18. Bendito sea el Señor. Este 1 Corintios vamos a ver, hermanos. Vamos a tratar de lecturar más que nada para poder avanzar. Capítulo 3, versículo de 7 a 18. A ver qué nos dice. En nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. No importa quién plante o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega
trabaja en conjunto con el mismo propósito y cada uno bendito sea el Señor. Según de Corintios capítulo 3, versículos 7 hasta 18. Dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aunque cuando el brillo estaba desvaneciéndose. Acá hay un problema grave, hermanos. Aquí está hablando del Antiguo Testamento Pablo. La gloria del Espíritu, la gloria del Antiguo Testamento, ¿dónde se demostró? En el rostro de Moisés, cuando el pueblo de Israel no podía mirarle el rostro, porque ahí estaba la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Porque dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conduce a la muerte. Claro que sí. En cambio hoy en el nuevo pacto ya no nos conduce a la muerte, sino que tenemos un justo juez, es Cristo Jesús, en el día del juicio final. Vea usted, aunque comenzó con tanta gloria, dice que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. 8. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Acá hay otro problema, un problema de gloria. Dice, no debíamos esperar el nuevo camino, el nuevo pacto, que somos guiados por el Espíritu Santo, no como el Antiguo Testamento, que eran guiados por el profeta Moisés. Porque dice, escúcheme, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Ahí está, hermanos. El Antiguo Testamento fue, el pueblo de Israel fue guiado por el profeta Moisés. Vivieron una época de gloria, pero no está comparado con la gloria de estos tiempos de Cristo. Porque hoy la gloria se demuestra por obra del Espíritu Santo en las iglesias. Ahí se demuestra la gloria de Dios. En cambio, la gloria del Antiguo Testamento se demostró por una guía de leyes en piedra, como dice, y guiado por el profeta Moisés. Y vieron el rostro de Moisés lleno de gloria de Dios. Pero ahora no. El Espíritu mora entre nosotros. Y esa gloria, la iglesia lo demuestra. Hoy por hoy, hermanos. Lo demuestra porque dice claramente aquí, no deberíamos esperar que mayor gloria dentro del nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo nos da vida. En el Antiguo Testamento las leyes no daban vida. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Una tremenda diferencia. 9. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso el nuevo camino que nos hace justos ante Dios por la obra del Espíritu Santo, hermano? Si el antiguo camino era glorioso, ¿cuánto más por la obra del Espíritu Santo nos hace justos delante de Dios? Dice aquí textual. Vea lo que dice aquí, qué tremendo. Porque dice, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? 10. De hecho que aquella primera gloria no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino, del nuevo pacto. Ahora tenemos
incomparable gloria a lo que fue del Antiguo Testamento. Porque tenemos mejores promesas, mejores derechos de Dios, del Padre. ¿Cuál es la gloria que tenemos hoy? Es el Espíritu Santo que llevamos dentro de este templo que es tu propio cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. En cambio, Antiguo Testamento solamente el profeta Moisés guiaba al pueblo de Israel por intermedio de mandamientos y de leyes, que siempre traía condenación, no para salvación, dice aquí en la Biblia. Aquí lo dice claramente, traía condenación. Vea, en cambio, Cristo vino, reorganizó todo diferente. Lo ha reorganizado. Con los mismos mandamientos del Antiguo Testamento, lo organiza. Quitó lo malo y puso lo bueno. Simplemente es eso. Sigamos leyendo. De hecho, que aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. 11. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado, glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo, permanece para siempre. Ahora la gloria de Cristo fue reemplazado. O sea, mejor, discúlpenme la frase. La gloria del Antiguo Testamento fue reemplazado por la obra del Espíritu Santo, por la gloria que es el Espíritu Santo, hermanos. Ha sido reemplazado, y aquí lo dice en el versículo 11. Mire qué dice aquí, voy a leerlo de nuevo. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ahí está. La iglesia reemplazó a la gloria del Antiguo Testamento por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Gloria a Dios, bendito sea Padre eterno. Qué tremendo. 14, dice 13. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Claro, estaba destinada la gloria de Dios a desvanecerse. ¿Cuándo se desvaneció? Cuando llegó el Hijo de Dios. Ahí se desvaneció la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos una gloria distinta por obra del Espíritu Santo y por el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Qué privilegio tiene la iglesia, qué honores tiene la iglesia para llevar esa gloria dentro de ti, que es el Espíritu Santo, amados hermanos. Qué tremendo regalo. (14) que nos dice aquí. Pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ese velo puede quitarse solamente al creer en Cristo Jesús. Aleluya. Todas las personas que están bajo la ley son ciegos. Están con tremendo velo. Todas las personas que están bajo las leyes del Antiguo Testamento, haciendo sacrificios, holocaustos, etcétera, 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 están ciegos. Están con un tremendo velo porque no conocen la libertad.
no son templos de Dios, todavía del Espíritu Santo. Todavía Dios no les ha comprado a ellos con precio alto. Siguen en la ceguera. Siguen sin entendimiento ni conocimiento. Viven bajo la ley, bajo esos parámetros bíblicos del acta, bajo de leyes expresados. Siguen viviendo en las mismas costumbres del Antiguo Testamento y siguen siendo ciegos. Pero el que cree en Cristo ya no es ciego, porque cree en una verdad. Ya cree en el Espíritu Santo, cree en el Hijo de Dios. Ya es libre de pecado, libre de esas leyes que son para condenación y para muerte. Porque dice aquí claramente, amados hermanos, pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. ¿De quién se refiere, hermano? Los que no aceptan a Cristo. Los que han creado nuevos Cristos aquí en la tierra son ciegos. En pocas palabras, hijos del diablo. Porque dice hoy, pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Vea usted. ¿Sabe por qué dice les cubre la mente? Porque dentro de los 10 mandamientos no está la mente. No está. Simplemente dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Pero no está la mente. Por eso están con un velo en la mente. Pero si tú vas al Nuevo Testamento que Cristo pone en la mente, amarás a tu Dios con toda tu mente. ¿Qué significa? Ya lees con tus 5 sentidos, sirves a Dios, descubres esa ventana de luz. Ese es el velo, hermanos. La iglesia ama a Dios de todo corazón, de toda su mente, de toda su alma y de todas sus fuerzas. O sea, más claro, con todos tus bienes. Le sirves a Dios y a Cristo Jesús. Qué tremendo. 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Ahí está. Cuando leen las leyes de Moisés, tienen cubierto el corazón con ese velo. Mire, la pregunta entonces de la IMIMPU, la CREIMPU, ¿qué hacemos con esta gente? Los mandamientos están llevando por todo el mundo. Son ciegos. Acá la escritura dice claramente en el 14, en el 15, efectivamente, al creer en Cristo, 15 mejor dicho, discúlpeme. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Cómo rayos van a comprender si ellos no están con la mente? ¿Cómo van a comprender si no lo tienen el Espíritu Santo para que comprendan? Hay obstáculos ahí. En cambio, la iglesia tiene el Espíritu Santo, comprende por intermedio del Espíritu Santo, entiende las Sagradas Escrituras. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí hay diferencias. 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahí está.
En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor Jesucristo, ese velo se quita de la mente y del corazón y empieza a comprender por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vea. 17. Pues el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y punto. Vuelvo a repetir, claro. Hay libertad porque ya no eres dominado por los males, por el maligno. No eres dominado por tu carácter, no eres dominado por la lengua, ya no eres dominado por tus actitudes, sino tú eres dominado por el Espíritu Santo. Entonces vives en espíritu y hay libertad. Aleluya. 18. El último versículo. Así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es el Espíritu, hace más y más parecidos a la medida que somos transformados en su gloria e imagen de Dios. ¿Ve? Por la obra del Espíritu Santo somos transformados para la honra y gloria a su imagen de Dios. ¿Qué es la imagen? Todo lo que el papito hace, vamos a hacerlo nosotros. Dios es amor, nosotros vamos a ser amores. Dios tiene piedad del huérfano, nosotros también tenemos que tener esa piedad del huérfano. Esa es la imagen. Dios es justo, nosotros también tenemos que ser justos. ¿Ah? No está hablando de fisonomía, sino imagen de actitudes. ¿Ah? Los israelitas, claro, confunden con la fisonomía. No, acá está hablando bíblicamente. Transformarnos a imagen de Dios por la obra del Espíritu Santo en actitudes. Dios no miente, nosotros también ya no debemos mentir. Somos idénticos a Él. La identidad es eso. No es que la barba y el cabello. Tremenda confusión ahí. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Hemos visto este versículo. Veamos a Gálatas rápidamente. Capítulo 4, versículo de 4 a 7. Gálatas. A ver qué nos dice allí. 4. Capítulos Gálatas, capítulo 4. Dice, versículo 4 a 7. Dice en esta manera, escúcheme. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, envió a su hijo, nacido de una mujer, y su hijo y sujetó a la ley de Dios. Lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos de Dios. Mire, hermanos, tremendo dato aquí en Gálatas. Dice, vino a sujetar la ley de Dios. Sujetó el Hijo de Dios la ley de Dios. Solo Él tuvo el poder de sujetar, era el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Miren, voy a leerlo despacio, vamos a analizarlo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, de Jesús se hablaba desde Génesis, que Él tiene que venir al mundo. ¿Cuántos miles de años pasaron hasta que vino Jesús? Se cumplió el tiempo y llegó el Hijo de Dios a la tierra. Porque dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer. Claramente lo dice. Y sujetó a la ley de Dios. Y sujetó la ley de Dios. ¿Quién? El Hijo de Dios. Lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Escúcheme. Sujetó la ley y compró la libertad. Los que éramos esclavos de la ley, expresados y ordenanzas
y decretos de leyes, hermano. Por favor, entiendan lo que dice aquí. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento no temían mucho a Dios, pero sí tenían miedo a la ley, porque el pequeño resbalón que cometía un pecado, morían a pedradas. Bajo esas leyes había la venganza, ojo por ojo, diente por diente. No existía el perdón, ni la piedad, ni la misericordia. El ser humano juzgaba. Ahí Dios había dado permiso a los ancianos de las 12 tribus de Israel que juzgue y sancione con muerte. Pero tenía que anularse eso para que Cristo juzgue en el día del juicio final. Ya no los hombres. Ahora es Cristo quien va a juzgar a los pecadores, hermanos. Y lo dice aquí. Sujetó la ley. 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos de Dios. Adopción como hijos. A los gentiles nos ha adoptado como hijos. A los judíos también, que eran esclavos de las leyes, también ya pasan a ser una adopción como hijos de Dios, pero en la palabra iglesia, unidos en el cuerpo de Cristo, en esa roca. Porque aquí dice, ¿quiénes estaban en el Antiguo Testamento con las leyes, hermano? ¿Los gentiles? No. El pueblo de Dios, Israel, eran gobernados por estas leyes. Y aquí dice que Cristo vino a liberarnos de esa ley y a adoptarnos como hijos de Dios en la palabra, un nuevo pueblo llamado iglesia, unidos a Cristo en esa fe, en esa roca. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió su Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está. Quita esas leyes de esclavitud y pone el Espíritu de Cristo. Ahí dice textual. Y el Espíritu de Cristo nos exige doblar rodilla, nos conduce a la oración, nos conduce a ayunar y clamar: Abba, Padre. ¿Acaso no clamamos? Cuando nos postramos nos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Le decimos o no decimos? Por obra del Espíritu Santo de Cristo. Dice aquí textual. En el Antiguo Testamento que había leyes. Esclavos de esas leyes eran, porque debajo de esas leyes estaba el mismo diablo y sus demonios, llevándose las almas al infierno y chupando las energías de la sangre. Qué tremendo problema. Porque dice claramente: debido de que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Abba es en el idioma arameo, Padre en nuestro idioma español. 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, su hijo de Dios te ha hecho su heredero. ¿Cuál es nuestra herencia, hermano, de Dios? Vida eterna. ¿Cuál es la herencia de Dios? Mejores promesas. Mire, ¿cuál es la herencia de Dios? Tener mejor familia espiritual, tanto aquí en la tierra como arriba en los cielos. Pertenecemos a la familia espiritual de Dios.
Y aquí lo dice textualmente, porque dice en el versículo 7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Todas las herencias nos pertenecen a la iglesia también, pero la iglesia lo que tiene que hacer es vivir en santidad para que reciba la herencia. Último capítulo en Gálatas, capítulo 3. Último capítulo para terminar, capítulo 2, versículo 10 hasta el 26. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley y para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de estos mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Ahí está. Textual lo dice. Hemos visto en Gálatas capítulo 4, ¿qué dice ahí? Nos ha adoptado. Cristo sujetó la ley de Dios. Nos liberó de esas leyes y nos adoptan como hijos de Dios y con derechos de herencias. Pero sin embargo, los que están bajo las leyes, dice aquí, maldito es el que está bajo la ley delante de Dios. Solo por no cumplir uno de estos puntos de ley, ya eres maldito. Fracasado total. Porque dice aquí, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de estos mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y punto. 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratarse de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe el justo tiene vida. Por medio de la fe el justo tiene vida, no por las leyes. ¿Y qué es la justicia? La fe en Cristo Jesús. Pones fe en Cristo, crees en Cristo que es tu Salvador, ya eres justo delante de Dios. Y para la salvación, fe y obras, viene la salvación. Acá simplemente hablando de ser justos delante de Dios es por la fe. El siguiente paso es fe y obras, serás salvo, dice en la Biblia. Es muy diferente. Mire lo que dice aquí. Vida, en versículo 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Que dice, mediante la obediencia de la ley, una persona tiene vida. Nada más. Vida. Pero no habla de salvación. No está hablando eso. Vida sí. Obedeces la ley, te irás bien. Obedeces las leyes, serás bendecido de Dios. Obedeces las leyes, todo marchará bien la familia. Obedeces la ley, tus terrenos serán bendecidos. Tendrás buenas cosechas, buenos frutos. Tu descendencia será bendecido, sí. Pero no salvación. No. La salvación está en Cristo. Pones la fe en Cristo y viene el Espíritu Santo, te ayuda a ser perfecto para la salvación. Es muy diferente. No confundamos las cosas aquí. 13. ¿Qué dice aquí? 13 y 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz y cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y punto. Vea. Dice claramente, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada
de la ley. Entonces las leyes expresados, decretos, ordenanzas, era una maldición para las personas que pecaban, hermano. Era una maldición para las personas que se equivocaban. Morían a pedradas, enjuiciados, etcétera, etcétera. Pero Cristo viene, anula todo eso, nos rescata de esa maldición y nos hace libres por intermedio del Espíritu Santo. Porque el Antiguo Testamento, amados hermanos, eran guiados por el tutor, que eran estas leyes expresadas. Ahora tenemos un tutor que es el Espíritu Santo. Él nos guía, hermano. Esa gloria de Dios que nos ha dado y vive dentro de nosotros. Que gloria a Dios bendito. 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Ahí está. Dios bendijo a Abraham, le dijo: por intermedio de ti serán bendecidas las naciones. ¿Puedes contar las estrellas de los cielos? Así será tu descendencia, le dijo. ¿De qué está hablando? ¿De qué descendencia está hablando Dios con Abraham? No está hablando de hijos que tuvo sexo. Está hablando de fe, hijos de la fe. A eso se refería. Porque el primer punto le dice: por intermedio de ti las naciones serán bendecidas. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia de la fe, amados hermanos. Descendencia de la fe. Y nosotros que somos hijos de Abraham por medio de la fe, somos hijos de Dios. No, mejor dicho, discúlpeme, hijos de Abraham. Y esa bendición que le digo: por intermedio de ti las naciones serán bendecidas. ¿Cuál es la bendición que nos ha dado? El Espíritu Santo. Y aquí lo dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo de Dios. Ahí está. No hay dónde perderse, no hay dónde desviarse, hermanos. Qué tremendo versículo. Versículo 14, 19, 21. A ver qué nos dice. Dice 19: entonces, para que se entregó la ley, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés. Ahí está. La ley solamente se dio hasta la llegada del Hijo de Dios. Lo dice textual. Hasta ahí funcionan las leyes. Todas esas leyes que esclavizaban al ser humano estoy mencionando. Voy a leerlo de nuevo. Mire, escúcheme. ¿Qué dice? Entonces, para que se entregó la ley, entonces fue añadida a la promesa para que mostrarle a la gente sus pecados. Claro que sí. La ley sirve para ver nuestros pecados. Gracias a la ley sabemos el bien y el mal. Gracias a eso sabemos qué hacer o no hacer. En la ley dice: no robarás. Es pecado, es malo y no se roba. En la ley dice: no mentiréis. Y no podemos mentir porque es malo. En la ley que dice: ama a tu prójimo, eso sí hay que practicarlo. Vea, entonces para eso fue creada la ley, que sea el espejo del ser humano. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa ley funcionaba?
Mira, mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Ahí está, hasta ahí era la intención de Dios. Viene el Hijo, esa ley caduca. Caducaron esas leyes de esclavitud. Agarra a Cristo, Él mismo es la justicia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la justicia, Él es todo. Vea, eso es lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Ahora el siguiente versículo que dice 21 y 22. ¿Hay algunos conflictos entonces entre la ley y Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por medio de la ley. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Por creer en Cristo ya eres libre. Ya no de la ley. Claramente dice aquí textual. Vea usted. Bendito sea el Señor, ya no. 23 y 24. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Ahí está, hermano. Antes que Cristo venga a la tierra, todo el pueblo de Israel estaban vigilados por la ley, controlados por la ley, disciplinados por la ley. El pequeño resbalón que cometías, eras castigado o asesinado o vengado. Tremendo problema. Y dice aquí claramente: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe en Cristo. Mira, esas leyes eran un custodio, era vigilante. Qué tremendo problema lo que vivió el pueblo de Israel, hermanos. Hoy en día los israelitas intentan vivir igual y siguen siendo esclavos de la ley. Qué tremendo problema, amados hermanos, aquí. Miren este versículo que dice 24, 25 y 26. Dice: dichoso de otra manera que la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos protegió hasta que se nos declara junto ante Dios por medio de la fe. Ahí está. Nuestro tutor era la ley. Controladito al milésimo detalle, controlado vivía en el pueblo de Israel por intermedio de estas leyes. Miren lo que dice aquí. Dichoso de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos protegió hasta que se nos dé aclarar justos ante Dios por medio de la fe. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ya no necesitamos la ley que sea nuestra tutora, sino es Cristo y es el Espíritu Santo quien es nuestro tutora, porque Él nos guía, nos encamina para hacer las cosas de bien. Por esa gloria de Dios que es el Espíritu Santo. Porque dice aquí claramente, dice: ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley que sea nuestra tutora. Vea usted, 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva. Aleluya. Somos revestidos
con ropa nueva espiritual, amados hermanos. Ya no por la ley, una ropa vieja, sino ahora dice, revestidos como una ropa nueva, nacidos hijos de Dios. Miren lo que dice aquí. Ya no hay, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo, número uno, en el bautismo, se han puesto a Cristo como si pusieran una ropa nueva. Ya no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, por todos ustedes son unidos a Cristo Jesús. Ya no hay judíos, hermano, ya no hay gentiles. Somos iglesia unidos a Cristo. Y punto, hermano. Y punto, no hay otra salida más. Esa es la creación de Cristo, un nuevo pueblo. Dios creó el pueblo de Israel, sí. Ahora Cristo viene a crear un nuevo pueblo espiritual llamado iglesia. Imagínense, hermano, lo que dice aquí. Gloria a Dios. Último versículo 29. Ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham y son sus herederos, y la promesa de Dios de Abraham les pertenece a ustedes. Es el Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, bendito sea el Señor Todopoderoso. Espero, hermano, que este tema sea de ilustración en nuestra mente, en nuestro corazón, de comprender y entender este tema que hemos creado, que es el tercer volumen, que Cristo ha creado un nuevo pueblo llamado iglesia y lo fundó. Todo eso, amados hermanos, espero que sea de su comprensión, y Dios me lo bendiga a cada uno de Dios, y la paz y la gracia moren en sus corazones. Amén.